Bienvenidos al podcast Arquitectura a Pata. Este es el séptimo episodio de nuestra cuarta temporada sobre espacios comunes, la cual fue producida por María del Mar Caicedo y por mí, Andrés Felipe Rodríguez. Nos inspiramos en la importancia del hábitat como derecho fundamental en nuestras ciudades, que se enfrentan a retos como el cambio climático y la globalización. Nos propusimos explorar la diversidad de perspectivas y soluciones relacionadas a la configuración y el uso del espacio público. A través de las entrevistas que hicimos con expertos nacionales e internacionales, buscamos entender cómo el diseño y la gestión de estos espacios pueden influir en la calidad de vida de las personas y en la construcción de comunidades más inclusivas y sostenibles. Camina a escuchar Arquitectura a Pata. Antes de empezar el episodio, les pedimos disculpas porque la calidad del audio no es la mejor. Fue una de nuestras primeras grabaciones en el sitio, pero no pasa nada. Eso no opaca el honor que tuvimos de charlar con Edgar Mazo, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Medellín, junto con el arquitecto Sebastián Mejía, lideran el estudio Con Natural en Medellín, donde se interesan por proyectos que buscan conectar al ser humano con la naturaleza, de una manera sostenible y global. Hay mucho que aprender de ellos. En el 2022, su proyecto Parque en el barrio Prado en Medellín fue súper premiado. Ganaron la 28ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, la 23ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, la 5ª Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje y la 12ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Y eso no es todo. También fue finalista en el prestigioso premio Mies Crown Hall Américas en el 2023. Estábamos súper emocionados por explorar las ideas de Edgar sobre sus experiencias en la creación de espacios públicos. Por supuesto, dentro de estos el Parque Prado, que tuvimos el privilegio de visitar en varias ocasiones con el equipo. Es un espacio público que sí o sí hay que visitar y experimentar el espacio para entender la genialidad detrás de su concepción, la cual aquí van a escuchar. Nuestra conversación comenzó con una pregunta que nos tiene intrigados. ¿Qué ha sido y en qué se ha convertido el espacio público desde su experiencia? Desde mi experiencia. No, mira, yo pienso que el espacio público en Medellín tiene una relevancia muy importante porque creo que se origina como un fenómeno de respuesta a una época muy fuerte de encierro que tuvo la población a través del fenómeno del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me tocó, pues yo nací en el 73, entonces lo que me tocó fue que una época donde estaba muy enclaustrado, donde básicamente todos estábamos como pues no nos dejaban salir por las bombas, por lo que sucedía en la ciudad, entonces era muy fuerte. Por allá en el 90, cuando ya estaba como pasando un poco como la cosa, yo tuve la oportunidad de entrar a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia. Y la Universidad Nacional de Colombia pues finalmente era una institución que le permitía a uno acercarse como desde otra visión a muchos territorios. Entonces yo creo que fue un estamento que a mí me permitió ver como por primera vez como unos aspectos generales de la ciudad. Y en esa época de formación empezó a surgir el tema de espacio público, y yo creo que era una reacción al encierro porque casi todos queríamos estar en la calle. Para nosotros fue como una gran fiesta porque finalmente era el reencuentro con los amigos, con personas de otras partes de la ciudad, y empezaron a ocurrir como grandes fiestas. Otra vez todos estábamos como súper animados. Entonces yo creo que el espacio público ha sido como reacción precisamente como a fenómenos ligados como a la opresión, y ha generado en sí una dinámica. Y las personas de Medellín pues finalmente pues había gente que no creía en el espacio público, pero cuando se empezaron a hacer algunos proyectos, yo creo que eso mostró la inclusión por parte del Estado para las comunidades, y las comunidades empezaron a sentir respetadas por el Estado, pero también empezaron a tener un alto sentido de apropiación. Y ese fenómeno que ustedes ven ahora del espacio público es que yo creo que aquí parque que hagan es parque que se utiliza y básicamente es como un territorio ganado por las poblaciones, y finalmente lo tratan de cuidar, pues que es una gran ventaja porque territorialmente somos muy paisas, como muy de un lugar muy específico. Entonces siempre tratamos como de proteger o cuidar las cosas porque hay un alto sentido de pertenencia. Esto es muy clave. El arraigo, el sentido de pertenencia hacia un lugar, un edificio, una ciudad, es crucial para poder cuidarlo y defenderlo. Acá continuamos la conversación hablando sobre el contexto geográfico del trópico.
donde mayormente ha desarrollado su obra y quisimos saber cómo este contexto aporta a las cualidades espaciales del espacio público. Esto nos dijo. Es que hay una cosa como muy fuerte y es que en esa franja tropical, pues obviamente en el Medellín o en Colombia llueve, pero finalmente podemos hablar de unos climas que están sujetos como a una estabilidad media, donde hay una gran exuberancia vegetal, donde uno casi que puede estar en todas las épocas del año, si no hay pues como eventos extremadamente catastróficos, uno puede estar generalmente en la calle. Y lo que yo pienso es que sobre todo pues hay un fenómeno como que nos marca y es como lo de las pandemias, cuando nos conduce como de nuevo como un encierro a las casas, donde realmente creo que eso origina es una pregunta y la pregunta nos conduce a entender que finalmente hay unos valores mucho más importantes en las ciudades y que están ligados a la naturaleza. Y el trópico finalmente son unas condiciones de vida, de exuberancia, de cultura, de muchas expresiones culturales, porque somos una cultura muy diversa y eso se ve reflejado en el uso del espacio público, con fenómenos positivos y negativos, porque ahora lo que estamos viendo en Medellín es hay unos asuntos muy fuertes porque estamos, pues me imagino que ustedes se han dado cuenta que estamos como sometidos a fenómenos muy fuertes de gentrificación. Finalmente están pasando muchas cosas y es que obras de urbanismo que se han hecho con muy buenos propósitos y que al principio han tenido gran relevancia, al parecer actores estatales no les han dado continuidad o no les han hecho seguimiento y han generado procesos de deterioro en nuestra ciudad, y no solamente en términos físicos sino en términos sociales. Pues a eso me refiero mucho, por ejemplo, con el fenómeno que está pasando en la Comuna 13, que es muy fuerte en términos de explotación sexual, ciertos fenómenos que uno diría, bueno, unas escaleras fueron una cosa muy importante y fue muy importante para Medellín, pero parece ser que hay cosas que inician siendo bien y finalmente con el tiempo, si no se les da seguimiento y no están asociados a programas que permitan la estabilidad, pueden generar grandes problemas a futuro. Ya vemos que no es solo intervenir un lugar y ya, es garantizar, con la sinergia de todos los actores alrededor de un proyecto, su sostenibilidad en un futuro, y así siga cumpliendo su función en la comunidad y siga teniendo valor para ellos. Con esto en mente, queríamos saber cómo proyecta los espacios públicos en sus encargos, qué creen que va a ser del espacio público y cómo cree que debería ser. Escuchen lo que nos dijo. Ha variado mucho. Lo que pienso es que lo que es interesante es que la manera de construir el espacio público y los proyectos se ha ido como modificando a medida que hemos ido teniendo aprendizajes de cosas buenas y cosas malas que han pasado, pero creo que la mirada, si bien creo que puede tener como un grado interesante de consistencia formal, no se origina desde la forma, sino que la forma termina siendo síntesis, o el espacio termina siendo síntesis, pero el espacio tiene una pregunta y es establecer un vínculo entre las comunidades y la historia de los territorios. Entonces por ahí es por donde se va moviendo. Cuando empieza a hablar de la relación de los espacios con la historia de Medellín, como sabemos que la violencia fue tan fuerte allá y entender que él lo vivió en carne propia, le preguntamos cómo cree que juegan los sistemas de afecto y de cuidado para el acercamiento a todos los actores en la gestión de los espacios públicos, así como en la toma de decisiones de los proyectos, porque también sabemos la sensibilidad que caracteriza a Edgar al aproximarse a los territorios. Esto fue lo que nos dijo. Pues mira, yo creo que hay una cosa como interesante, o como lo primero que hay es que el proyecto no es a priori. Lo primero que sucede es como que incluso, es muy difícil de hacer, es como ubicarse en un estado como de desprevención formal, y a veces de desprevención muchas veces también se ha tratado como de desligarse como de una visión de la arquitectura muy intervencionista, y finalmente
pues como cuando uno va a conocer un territorio hay algo que ha pasado, y es que al inicio, cuando empezamos a trabajar con algunos grupos y el acercamiento que se hacía a las comunidades, yo me acuerdo que íbamos como con unas listas de preguntas y en fin, y había una pregunta muy recurrente, y es: ¿qué hay para mejorar? Y a partir de unas clases en las que estuve en UPB con una profesora que se llama Gloria Aponte, nos dimos cuenta que esa pregunta, finalmente, cuando uno dice qué hay para mejorar, es una pregunta muy empobrecedora, porque finalmente pues pone como al arquitecto como si la visión fuera a arreglar algo, pero empezamos a entender como que cambiamos la pregunta y empezamos a preguntar por las potencialidades, por entender que las personas que están habitando los lugares pues finalmente ya están conectados con ellos, tienen las conexiones mucho más fuertes que cuando uno va una primera vez. Entonces casi que empezamos, por decirlo de alguna manera, como a ver con los ojos de ellos y a caminar con los pies de ellos, y se volvió una cosa donde finalmente nos dimos cuenta que era la manera más consistente de reconocer los territorios. Entonces algunas veces nos permitía acercarnos a cualidades y a problemáticas como de una manera más específica y más propia como del lugar que visitábamos. Y bueno, y pues sí, a través de la lectura de esos lugares se ha generado pues una cosa muy interesante, porque volvemos a empezar como por el principio, y es como por esa cosa tropical que tiene que ver con la diversidad. Entonces uno empieza a encontrar siempre una diversidad cultural impresionante, una diversidad de preguntas, pero al mismo tiempo se va dando cuenta. Hace poco estábamos trabajando en un proyecto en un municipio de La Ceja, pues en una comunidad pues como no marginal, pero sí, por decirlo de alguna manera, muy anónima, pero era sorprendente el entender en Colombia cómo en algunas comunidades donde algunas veces no hay muchas posibilidades, se tejen unos lazos como sociales tan fuertes en medio de tanta presión. Y bueno, entonces cuando eso existe, pues finalmente eso empieza a ser garantía del funcionamiento del espacio público, porque es para ello. Y con este proyecto que mencionó, nos dio pauta para traer a colación el proyecto del Parque Prado. Por supuesto que teníamos muchas ganas de saber el detrás de escenas de este tremendo espacio. Le preguntamos cómo fue todo el proceso, la historia detrás, cómo fue la aproximación a las comunidades, cuál fue el valor que agregaron, cómo fue la mediación entre todos los actores, además sabiendo que no fue concurso, sino que hacía parte del plan integral del centro de la Alcaldía de Medellín. Esto fue lo que nos contó de este proyecto del que tenemos mucho que aprender. El proyecto del Parque Prado pues realmente yo creo que es como una categoría, como está sujeta pues como inmersa en un montón como de anomalías, en un barrio muy interesante, porque donde se localiza el proyecto es el límite entre el barrio Prado Centro, que es un barrio al inicio pues como poblado por una clase pudiente de la ciudad, y para el otro lado está el barrio de Lovaina, que es un barrio que la alcaldía de Medellín, donde es aledaño a un polígono que en una época la alcaldía de Medellín acepta como zona de tolerancia. Entonces básicamente pues en esa zona del Jardín Botánico y en fin, y Parque Explora y en fin, era una cosa donde la alcaldía había aceptado abiertamente la prostitución. Entonces Lovaina tiene aspectos relacionados con esa herencia, por decirlo de alguna manera. Entonces el parque está como en una zona de transición. Prado va perdiendo ese carácter histórico, pero no tiene parque. No tiene un parque como relevante, un parque central. Hay un pequeño parque hecho en conmemoración al fundador del parque, del barrio, un señor de apellido Ricardo Lano, pero no tiene un parque que sea representativo. Entonces este predio está abandonado cerca de 12 años, pues hacer el parque es un proceso muy largo, entonces
primero compran el predio, después entra otro alcalde, se deciden hacer unos diseños, realizan los primeros diseños no son, tienen como unas preguntas como importantes, y en ese momento yo estoy trabajando en la dirección de proyectos urbanos estratégicos con un grupo más grande de personas, bajo la dirección de Alejandro Restrepo Montoya, y yo estoy encargado de hacer una serie de parques, y llega el Parque de Prado y es una rampa de una pendiente continua. Entonces cuando yo vi ese primer dibujo pues como del parque, había un texto que yo tenía en la cabeza de un profesor muy importante que ya murió de Medellín, un profesor Carlos Mesa González. Y Carlos Mesa González escribió un texto que aparece en la revista Copia de Miguel Mesa y Felipe Mesa, y el texto habla de un concepto que se llama el quicio barroco. Entonces Carlos Mesa en esa idea habla de los barrios de Medellín. Claro que ya había muchos personajes que históricamente en la literatura estaban hablando de los barrios de Medellín, y había personajes muy interesantes relacionados con la arquitectura, como Pedronel Gómez, que decidió irse a vivir a uno de los barrios de ladera de Medellín después de venir de un viaje que realiza a Italia. Y al parecer Pedronel Gómez estuvo en la región de la Toscana y se le apareció el sol de la Toscana, el sol de Medellín y a la tierra de Aranjuez, y decide irse a vivir allá. Entonces hay como varios antecedentes. Entonces Carlos Mesa, hablando del quicio barroco, dice: vea, es un espacio donde es el punto de contacto de la vía pública, entre la vía pública y la edificación. Entonces dice, son andenes, escaleras, jardines, donde parecen abrirse las puertas de las casas y extender la vida interior al exterior, y es un espacio como entre el afuera y adentro, pues que es una condición muy básica del espacio tropical, porque si ustedes, por ejemplo, revisan como las cabañas tropicales de la región Caribe, se van a dar cuenta que hay como una cocina, una sala, y hay un espacio cubierto, techado, que es como vacío, y hay gallinas, y sacan los taburetes y unas hamacas, y en fin. Entonces ese espacio es como Carlos Mesa decía que es el entre, y es un espacio como de una condición indefinida, pero altamente representativo, altamente atmosférico, y termina siendo un pacto social entre o terminan pactando por las buenas o por las malas, entre el Estado y las poblaciones. Entonces, en ese acto de ese quicio barroco, de ese antejardín poblado por vegetación, finalmente hay una conciliación. Entonces, cuando leí el texto de Carlos Mesa en la Universidad Nacional, nosotros habíamos ido al barrio Prado Centro, entonces yo sabía que Prado Centro era un barrio de pendientes, pero y yo había ido a muchas fiestas a Prado Centro, a casas, unas fiestas realmente las que no quiero hablar mucho, pero unas fiestas en solares, pues como en jardines posteriores. Pues cuando nosotros fuimos a Prado Centro, empezamos a caminar y todavía había unas casas construidas, y a través de una demolición que habían hecho, entramos a una cosa y llegamos a un jardín. Y en ese primer jardín, cuando vimos ese jardín, esto, pues finalmente es un asunto como en ese jardín estaba como el ADN y la idea y como el trabajo con las personas. Básicamente era recuperar esa idea de una vida en un jardín, de una vida en los solares, y de ahí en adelante pues también empezamos a entender que, bueno, también estaba pues la pregunta en términos medioambientales que todavía está, y uno dice, bueno, pues finalmente la arquitectura trabaja es con materia, y el proceso se volvió imaginar y diseñar un procedimiento donde la materia existente en el predio se moviera de un lado para el otro, cambiara de posición, se reagrupara, se fracturara, cambiara las dimensiones y permitiera como una reagrupación en el mismo lugar para permitir una cosa, y era el resurgimiento de un jardín tropical que estaba oculto producto de la entropización del territorio.
Entonces yo posiblemente, claro, pues es muy emocionante obviamente ver tanta gente en Prado, a mí me parece fantástico, pero había una hipótesis que estaba en el parque que ya venía desde un proyecto que habíamos hecho en el concurso del Río Medellín, donde nosotros decíamos, vea, es que hay que lograr armar una unidad, o la pregunta es armar una unidad entre especies vegetales, animales que permitan la inclusión de la cultura. Y finalmente eso es lo que sucedió en Prado, pues a través de unas acciones técnicas se restableció un ciclo ecológico que aporta a la autogestión de las aguas, y finalmente esas aguas lluvias que se quedan en el parque y trabajan por infiltración ayudan a aumentar la tasa de crecimiento vegetal, y eso está asociado como a algunas estrategias, porque eso tiene como pues el parque tiene como diferentes estancias, pero las estancias son dimensiones que encontramos que existían en las salas de las casas o en las habitaciones de las casas. Entonces, como eran casas grandes y ya había visitado algunas de las casas, entonces pues también el espacio público tiene esa pregunta, es que a veces uno puede hacer unos gestos muy generales, sí o no, y es un asunto como conmovedor, muy bello, pero esto es un asunto como de, bueno, cómo logramos tener como cierta intimidad, cierta compresión, dilatación y extensión de las espacialidades para tener grupos pequeños, grupos medianos, grupos grandes, pero además articular las acciones que se realizaban en el parque con lo que veíamos en las comunas. Entonces es una cosa como muy reivindicatoria de la arquitectura popular en cierta medida, porque eso no está hecho de otra cosa que no sean andenes, antejardines, escaleras que cambian de dirección, puentes que pasan y nos empiezan a dejar ver la ciudad. Y el proyecto empezó a suceder una cosa, es que restablece el ciclo como del surgimiento de la vegetación, pero además yo no sé si ustedes entraron caminando de abajo hacia arriba o inverso, pero hay una cosa como cuando uno entra de la parte inferior, uno empieza como a subir, uno está subiendo 6 metros 90 centímetros de altura, es el cambio de nivel, pero a medida que uno va caminando como que se le van apareciendo las montañas, se le va apareciendo un pedazo de cielo, se le va apareciendo un pedazo de iglesia, un fragmento de una iglesia. Entonces finalmente el trabajo con el parque ayuda o permite que reaparezca un lugar que ha estado como silencioso durante mucho tiempo. Nos dio bastante emoción el cómo nos contaba el proyecto del Parque Prado. Ya saben que la experiencia espacial es el tema estructural de este podcast, y como nos narraba las secuencias de estar allí, nos hacía transportarnos a las veces que allí hemos estado. Se van develando las cosas que están en el contexto. Esto es brutal. Miren lo que Edgar añadió a esta idea. Yo creo que el parque tiene una cosa, pues cada vez como que yo a veces dejo de ir, después voy, vuelvo y siempre lo veo distinto, y es como algunos cuentos o algunas películas que veo como una vez cada año, o me leo un cuento una vez cada año. Repito muchas cosas, como que no es que lea pues como tantas cosas nuevas, sino que siempre tengo como unas cositas como guardadas que recupero y me traen otros mensajes, y el parque tiene que ver con eso, porque finalmente cada vez que uno va caminando como que empieza a descubrir otra cosa nueva que no había visto, empieza a aparecer otra vista, empieza a cambiar un poco incluso como la morfología producto del estado de la vegetación. Alguien una vez decía, es que el parque nunca está completamente verde. Entonces yo me puse como a pensar en eso una vez y yo dije, es que eso es lo interesante, porque precisamente él está inscrito en un ciclo vital. Entonces el parque no plantea una autonomía con el territorio, sino que es parte del territorio, y como es tan sensible como ecosistema, entonces nos deja parecer muy fácil como lo que está pasando. Creo que es como un niño pequeño, que si usted lo saca mucho al sol, inmediatamente le empieza a llorar porque la mano se le calentó. El parque es como así, es como de un grado alto de sensibilidad.
siendo muy rústico, pues al mismo tiempo que es muy contradictorio y expresando unas cosas muy bacanas, porque por un lado está como la fuerza de la gravedad, que tiene que ver con esos muros pesados que confinan las terrazas, o con las columnas que son del parqueadero reciclado, que son como fuerzas, pues esas digamos que son como unas fuerzas con las que batalla pues la arquitectura, son propias de la arquitectura, y es la transmisión de fuerzas, de la fuerza de la gravedad al suelo. Pero por el otro lado está la vegetación, que crece en el sentido contrario. Entonces la arquitectura es como para abajo y la vegetación como creciendo, entonces siempre están ahí como en una tensión como profunda. Pero lo interesante del parque es que yo pienso que, pues incluso ahora que ustedes fueron, esa vegetación está sembrada hace como 2 años y medio, y yo hace poco fui con Gabriela Carrillo y veía unos árboles que yo miraba con cara y yo, ¿qué es esto? Pues están como a una velocidad. Entonces el parque va a ser un parque como de unos árboles gigantes en Medellín, unos árboles muy importantes. Pues ahí un ingeniero forestal, Mauricio Jaramillo, seleccionó unas especies. Entonces lo que va a pasar, que creo que es interesante, es que yo creo que la arquitectura cada vez se va a ver como más diminuta, más pequeña, y va a surgir es como un pequeño reducto de un bosque como muy selecto en ese lugar. Y es que sí, este espacio público es de los mejores exponentes para experimentar el lugar en toda su transformación desde nuestra percepción. Es un lugar que conglomera mucha vida, y aquí le preguntamos para él cuál sería el espacio público ideal, entre comillas, positivo o propositivo, que permite el diálogo, la inclusión y la proyección a futuro. Esto fue lo que nos dijo, súper emocionante. Yo creo que ese espacio público por el que tú preguntas va en la misma dirección de lo que sucedió con el Parque Prado Centro, y es que yo no lo puedo nombrar como un espacio concreto, sino que creo que es un espacio por descubrir, y es un espacio que vamos a descubrir a través de la comprensión de muchos fenómenos locales, a través de ejercicios de imaginación sobre el espacio, a través de nuestro reconocimiento como cultura. Pero ahora yo estoy, por ejemplo, muy interesado, y me he podido acercar mucho a un barrio en Medellín que se llama Moravia. ¿Y qué me ha interesado mucho de Moravia? Pues primero que todo es que es un barrio que se originó en una zona donde fue el basurero de Medellín mucho tiempo. La población que llegó era población de origen campesino. Entonces básicamente ellos cambiaron los productos vegetales por estar buscando el sustento en los desechos productos de la industrialización. Es una historia muy tesa, y básicamente ellos se transforman de campesinos inicialmente como unos desterrados postindustriales, y logran empezar a transformar como todo ese territorio y a construir unas primeras viviendas, pero surge siempre la calle. Y surge la calle como hecho público, como hecho político, no solamente como hecho de infraestructura, sino como hecho público y hecho político. Y entonces Moravia, pues suceden muchas cosas en Medellín, hay cambios fundamentales en el territorio, y en Moravia es donde se construye el Centro Cultural de Moravia, hecho por Rogelio Salmona, y está también cercano al Parque Explora, al Jardín Botánico, y el barrio va está inmerso como en un fenómeno que acompaña, yo creo que la historia de muchos de los barrios de Colombia y Latinoamérica, y es un fenómeno donde pasamos como de viviendas frágiles a viviendas que parece que se van como fosilizando y se van endureciendo y logran tener un estatuto donde se van como solidificando, y a partir de que son ilegales, y que a través de esa ilegalidad empiezan a aparecer unas arquitecturas que son divergentes,
que no son las arquitecturas generalmente que nos enseñan en las escuelas, sino que son unas arquitecturas con un carácter espontáneo muy rico. Pero para hacer esas arquitecturas no es posible entrar a esas arquitecturas sin esa misma espontaneidad del uso de la calle y del andén, de la escalera que llega y se posa en el andén y se vuelve banca, del andén que a veces se levanta y no está cumpliendo un poco la norma y se vuelve ya una banca 60 centímetros, en fin, de los escalonamientos que van cambiando de dirección y de una calle que se va volviendo pues como completamente una topografía que realmente si lo vemos como desde un universo académico sería imposible de entender, pero ese espacio público de ese barrio en particular, que es, como les decía, uno de los barrios de Medellín, uno de los barrios que representa la realidad del 70% de nuestras poblaciones. Un barrio donde, por ejemplo, el espacio público más importante es una cancha, y esa cancha sirve no solamente como el lugar de juego de los niños, sino que muchas veces sirve como el sitio de encuentro cuando la población está sometida a efectos de desconocimiento del Estado o de presión inmobiliaria tratando de expulsarlos del territorio y se vuelven foro. Entonces ahora me causa mucho interés eso, miro mucho eso. Bueno, y por ahí hay otro espacio muy bonito que recuerdo mucho y es en Sapsurro, pues que otra vez es otra cancha. Y es una cosa como muy, muy tesa porque recuerdo mucho como una cancha que tenía unas graderías, entonces uno iba y con un montón de tiendas al lado, entonces uno iba, se tomaba una cerveza, la gente estaba en las graderías y había un partido de fútbol y en la mitad del partido de fútbol pasaba alguien con un burro atravesando la cancha despacio y no le pegaban al burro. El burro no mataba a nadie y todo empezaba a coexistir. Pero lo que más me impresionaba de ese espacio público es que en las festividades se vaciaba la cancha y se volvía la plaza pública y toda la población la utilizaba como sitio de encuentro. Entonces, bueno, pues estamos llenos de cosas como muy particulares. Lo que pienso es que como les decía a un principio, la pregunta es visitar lugares que no conocemos, como de una manera muy desprevenida, me parece importante, y tratando de no llegar con una posición intervencionista supuestamente a modificar cosas que posiblemente estén bien. Yo creo que hay que llegar es como con respeto y con una sensibilidad que nos permita ayudar a ver los lugares. Y sin romantizar eso macondiano que sucede en territorios informales, le preguntamos cómo creía que la disciplina puede influenciar las políticas públicas para mejorar sus condiciones de habitabilidad. Esto nos contó de lo que pensaba. Pienso lo siguiente, pienso que muchas veces hay una separación muy grande entre los actores locales y los actores institucionales a la hora de hacer un proyecto. Entonces, eso de lo que tú estás diciendo de lo macondiano, pues que finalmente pues yo realmente pienso que es un gran insumo, que si eso está pasando como por los ojos o por una lupa como de tecnificación se puede volver una potencialidad. Lo que pasa es que si la partición entre lo institucional y lo local está sujeta a grandes separaciones, nunca van a tener integración. Entonces pienso que muchas veces el asunto tiene que ver con eso, y es con el desconocimiento de los territorios, con la necesidad de generar unas arquitecturas que sean a veces como muy asistencialistas o intervencionistas. Pero yo pienso que sobre todo tiene que ver es como con el desconocimiento, porque si muchos tuviéramos como la desprevención de visitar muchos lugares, si tuviéramos la posibilidad de entender lo que sabemos finalmente son unos procedimientos técnicos que tienen una pregunta de generar a través de la arquitectura relaciones entre el hombre y el territorio, podríamos entender que muchas de las cosas que vemos son unas primeras aproximaciones
algunas veces incipientes, algunas veces osadas, algunas veces desafortunadas, pero no podemos olvidar que esas ciudades europeas que nosotros vemos siempre en las fotografías son el equivalente a esos barrios que también tenemos a veces en las periferias, simplemente que corresponden a otros procesos económicos, pero se han visto sujetos a esos mismos periodos temporales, a la espontaneidad, en fin. Entonces yo pienso algunas veces como no, es que hay que ver un poco eso con cierta extrañeza. Pues, y es notable, y obviamente es notable pues históricamente la relación que entablaron muchos arquitectos modernos o es que la arquitectura es un acto histórico, ¿cierto? Es un acto cultural. Entonces es notable como la posibilidad o el acto que han realizado muchos arquitectos de ir a visitar contextos para aprender y sofisticar como ciertas acciones y volverlas una arquitectura altamente representativa. Entonces por ahí puede haber algo. Súper interesante. Hay mucho que aprender de las visitas que se hacen a los lugares. Hay muchas ideas que el mismo lugar y las mismas personas tienen. Y hablando de ideas, trajimos a colación las charlas que ha hecho en el marco del colectivo Archipiélago de Arquitectura. Allí, Edgar ha sostenido que los proyectos tienen estados de las ideas. Queríamos saber cuál creía él que es el estado de las ideas del Parque Prado. Esto fue lo que nos dijo. Mira, ¿sabes qué me parece a mí? Yo creo que el Parque Prado tiene un valor muy importante y no hay que verlo como la punta de una flecha que está abriendo un camino a otras preguntas. Eso es una cosa como importante, porque alguien me preguntaba en estos días, hey, ¿a ti te gustaría que hubiera muchos Parques Prados en Medellín? Y yo le decía, no, yo no quiero que haya muchos Parques Prados en Medellín. Porque es que lo interesante del Parque Prado es que ese parque encierra una pregunta que se formula y está resuelta de una manera, pero yo creo que realmente lo interesante del Parque Prado es cómo esa pregunta se va a volver rizomática y va a empezar a tener interpretaciones y nos va a acercar a otros contextos, y realmente el Parque Prado no es poner 3 piedras, no es hacer un muro de tal manera, sino que el Parque Prado es una pregunta que tiene que ver con el estado del arte, de la arquitectura y la importancia de reivindicar los lugares y la naturaleza como escenario fundamental de la vida en las ciudades. Y está genial porque va más allá de lo funcional y de lo físico. El parque también es lo que propicia reflexiones y acciones. Esto continuó diciendo. Es lo que les pasó a ustedes. Pues me gusta mucho que hayan ido, hasta muy bueno que no hablamos antes de ir al parque, porque me gusta mucho, es que el Parque Prado, nosotros tenemos un texto donde dice que el parque no es un lugar para el tiempo detenido. Es un asunto donde uno empieza a ver el viento pasando, escucha el grito del niño corriendo, el otro pasando en la bicicleta. Entonces es como una escenografía muy desnuda en medio de un escenario natural. Y esa escenografía, finalmente, lo más importante es esas preguntas. ¿Sí me entiendes? Lo más importante es, bueno, esas preguntas. Hey, pero ¿por qué no lo estamos haciendo de tal manera? ¿Cómo más lo podemos hacer? ¿Será que es mejor seguirlo endureciendo? ¿Será que sí tenemos una posibilidad de construir proyectos públicos? La pregunta sobre la tecnología o lo vernacular es importante o no. Entonces yo creo que a mí me parece que el proyecto termina siendo es como una ventana a muchas preguntas donde uno finalmente pues ya va a saber cómo las va a responder cada uno de ustedes como en un futuro. Ya lo saben, tienen que ir al Parque Prado a ver qué preguntas y reflexiones se llevan. Y ojalá pensemos de esta manera los espacios públicos que proyectemos y sobre todo que visitemos muchos espacios públicos, que podamos crear comunidad, diálogo, inclusión. Y bueno, hasta aquí llegó este episodio. Muchísima admiración por Edgar y su obra. Nos inspira mucho a aproximarnos con sensibilidad a los espacios comunes. Gracias por escucharnos. Si tienen algún comentario, escríbenos a @arcapata con Q en Instagram. No nos pierdan el paso. Caminen pues con nosotros en los próximos episodios de nuestra temporada 4, Espacios Comunes.